Muy buenas noches, señoras y señores. Hoy vamos a hablarles de esas víctimas de las que usualmente no se habla. Hoy vamos a hablarles de las víctimas para las que nunca hay un recuerdo, de las víctimas ignoradas, de las víctimas que, como dice el refrán, parecen no tener ni padre ni madre, ni perro que les ladre. Hoy vamos a hablarles de las víctimas de la mentira antifascista y de las víctimas de la violencia de los menores, de esos padres que al sufrimiento le añaden la vergüenza y el dolor. Un dolor que en el caso de los unos y de los otros, al no ser ideológicamente útil, es sencillamente despreciado. Y en la sección Desde Fuera nos encontramos con un titular del diario 20 Minutos que dice: polémica en el rugby mundial. Prohíben a las mujeres transgénero jugar en equipos femeninos por motivos de seguridad. Según los datos de la guía de World Rugby, se sabe que los varones biológicos son más fuertes, entre un 25 y un 50%, son un 30% más poderosos, un 40% más pesados y aproximadamente un 15% más rápidos que las hembras biológicas. Naturalmente, las organizaciones pertenecientes al intocable lobby LGBTI han puesto el grito en el cielo invocando los llamados datos científicos serios. Como suena, los datos científicos serios. La verdad es que ellos jamás utilizan los datos científicos serios, sino una mixtura de ideología e intimidación para conseguir sus fines. Esos datos científicos serios resultan ser invariablemente los de la testosterona, porque solo puede alterarse la hormonación. De modo que la altura, la fuerza, el peso o la velocidad no son datos científicos serios. Ya lo saben, la seriedad de los datos científicos está en función de lo que digan los grupos de presión LGBTI. Lo demás es discutible. Y en fin, hablando de disparates, como le dijimos al principio, vamos a contarles la historia de unas víctimas ignoradas durante décadas, víctimas de la mentira antifascista y su nunca satisfecha voracidad criminal. Entre Croacia, Eslovenia e Italia se extiende la región de Kras, una meseta kárstica en la que proliferan las simas naturales, algunas de hasta 200 metros de profundidad. Muchas de las simas ocultan los restos de miles de personas asesinadas al término de la Segunda Guerra Mundial a manos de los partisanos comunistas yugoslavos. Allí, este pasado mes de agosto se descubrió una nueva fosa con unos 250 cuerpos. En Italia esta noticia no es novedosa. Allí, solo en la región de Istria existen unas 1.700 fosas, y es que Istria, junto con Dalmacia y Trieste, fueron entregadas a Italia como pago por haber combatido en la Primera Guerra Mundial en el bando aliado. La población, mayoritariamente italiana, quedó a merced de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y estos los masacraron desde fines de 1943, desde que las bandas comunistas de Tito comenzaron a dominar la zona. Para 1947, el 80% de la población había sido asesinada o había huido a Italia. Los comunistas arrojaron a las simas a una cantidad de personas estimada entre 10.000 y 20.000. Era frecuente atar a los prisioneros de dos en dos. Se le disparaba solo a uno de la pareja y se arrojaba a ambos, uno muerto y otro vivo, a la sima. Después se arrojaba un perro muerto sobre ellos, una vieja costumbre eslovena para mostrar desprecio por los muertos. La última fosa descubierta este verano contiene los restos de unos 100 menores a los que asesinaron cruelmente. Desde 2004 se recuerdan en Italia estos crímenes, conmemoración que la izquierda ha tratado agriamente de ocultar, estableciendo el 10 de febrero como el Día del Recuerdo. De entre las víctimas, dos figuras han representado mejor que nadie lo que allí sucedió. Una de ellas es el sacerdote católico y hoy beato Francesco Bonifacio, asesinado a palos por anticomunista el 11 de septiembre de 1946. La otra figura es la de Norma Cossetto, una joven de 23 años encarcelada por negarse a delatar a sus compatriotas, a la que cortaron los senos después de haber violado en numerosas ocasiones y cuyos restos arrojaron a una fosa junto con los de otras 40 personas. Los comunistas italianos han tratado de evitar que estos hechos trasciendan a la población, envueltos en la retórica de un antifascismo a través del que buscan una rehabilitación ideológica, negaron al principio la realidad de los crímenes para después lamentar lo que consideraban su aprovechamiento propagandístico. Hace años que ha surgido una corriente que niega los crímenes o bien los explica como reacción contra el régimen fascista, la dominación nazi, ambas cosas, o que justifica su silenciamiento. Pintadas con la hoz y el martillo, vandalizan con frecuencia los monumentos y placas que recuerdan lo que sucedió. Y tenemos con nosotros para hablar de este cruel asunto a don Álvaro Peñas, periodista del Correo de España. Muy bienvenido. Muchas gracias, encantado Usted de es estar aquí. su debut hoy aquí con nosotros, Sí. Esperamos tenerle en más ocasiones.
Bueno, sobre este tema existe un documental que se presentó en Venecia y que, bueno, digamos que concitó la atención al ser emitido en Venecia, que tuvo críticas positivas, que tuvo también algunas críticas contrarias por razones fundamentalmente de tipo ideológico y que finalmente se emitió en la televisión italiana. Sí, te refieres a Redland, Rosso Istria, que es una película de 2018. Del director italo-argentino Hernando Bruno, y la película bueno, expresa muy bien, refleja muy bien el horror de lo que fueron las foibe, y sí, tuvo ciertas críticas por parte de la izquierda, que la tachó de una película revisionista, incluso fascista, pero lo más sorprendente del asunto es que los medios de comunicación italianos no le dieron prácticamente publicidad a la película. De hecho, el que estaba en ese momento, el ministro del Interior, Matteo Salvini, animó desde sus redes sociales a la gente a que fuera a verla, ¿no? A recordar a esos italianos asesinados por el mero hecho de ser italianos. Y la película posteriormente fue emitida por la RAI 3, ¿no? Pero esta película no es la primera que toca este tema. La primera fue en el año 2005, prácticamente un año después de que se aprobara la fecha del Día del Recuerdo, el 10 de febrero. Pues el 6 de febrero de 2005 la televisión italiana emitió una miniserie de 2 capítulos sobre el tema de las foibe. La película se llamaba, o la serie se llamaba Il cuore en el pozo, el corazón en el pozo, y relataba la historia de un grupo de niños y un sacerdote que escapaban de los comunistas yugoslavos, ¿no? La película esta sí tuvo muchísima polémica porque, claro, fue emitida, la vieron 17 millones de italianos, y tuvo también problemas porque no pudieron hacer la grabación en Croacia porque el gobierno croata les negó el permiso, tuvieron que hacerlo en Montenegro. Y fue criticada por las asociaciones de víctimas, o sea, de exiliados, perdón, de Dalmacia y de Istria, que la consideraron que era una producción de baja calidad, no les gustó en ese aspecto. Y luego por la izquierda, que reaccionó de manera muy furibunda, que la tachó de propaganda, de pura propaganda, y por el gobierno de Eslovenia. El gobierno de Eslovenia dijo que era un insulto y una provocación. Y de hecho, al año siguiente establecieron un día festivo de recuerdo a la unificación eslovena, ¿no? De hecho, se provocó una especie de pequeña crisis diplomática entre Italia y Eslovenia por esta película. Bueno, en realidad estamos ante una especie, ¿no? Ante un negacionismo comunista, ahora que gusta tanto el término negacionismo, que es un término verdaderamente execrable por tantas razones, pero en fin, ya que se utiliza, es un negacionismo comunista, pero un negacionismo al tiempo muy complicado, porque hay una gran cantidad de evidencias y por lo reciente, además del descubrimiento de este tipo de hechos a través de lo que se ha hallado en las fosas, que son numerosísimas, por otro lado, de esta región. Claro, bueno, es que la izquierda italiana tiene un cargo de conciencia con este asunto. Hay que tener en cuenta también que en el año 69 el presidente socialista italiano, Giuseppe Saragat, condecora al mariscal Tito, que era el responsable último de estas barbaridades, le condecora con la Orden del Mérito de la República Italiana, que es la mayor distinción que da el país alpino y que es por méritos a la nación, ¿no? Una condecoración que no ha sido retirada aún. Tanto el partido Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni, como la Liga Norte de Salvini han intentado varias veces que esto se lleve a cabo, que le retire la condecoración, pero no lo han conseguido, ¿no? Es algo realmente curioso. Entonces, claro, la izquierda sí que en un principio, cuando se establece el Día del Recuerdo, sí que reconoce que ha hecho mal ocultando esto. De hecho, Walter Veltroni, que en ese momento era el alcalde de Roma, pues él dice que se ha hecho muy mal, que esto tenía que haber salido a la luz mucho antes. E incluso los comunistas empiezan asumiendo que la lucha antifascista había derivado por culpa del estalinismo en una lucha anti-italiana o incluso anti-alemana, y que eso no era realmente el significado de esa lucha. Pero los comunistas tardan muy poco en cambiar de táctica. Vamos, no pasa ni un año cuando ya están empezando a denunciar que el Día del Recuerdo es una manipulación de la derecha para utilizar la historia a su favor y a empezar a fomentar teorías negacionistas o teorías que rebajan lo que había sucedido allí, ¿no? Desde negar que ha sucedido, como se explicaba en el vídeo, a decir que habían sido muy pocas víctimas las que habían sido asesinadas, o justificándolo diciendo que eran consecuencia de los crímenes de los italianos en Yugoslavia, que también existieron. Pero bueno, justificando justificando un crimen por otro, ¿no? Está más extendido de lo que parece. En las redes sociales, por ejemplo, hay eso que podemos llamar un negacionismo extendido por parte de los ciertos sectores comunistas, por ejemplo, al Holodomor. Que se niega y bueno, se intenta explicar, como algunos autores comunistas en el pasado han tratado de explicar de una manera muy, no sé, casi digamos casualista, o sea, más o menos pasaba alguien por allí y tal, este tipo de explicaciones, ¿no? En lugar de tratarse de una acción
coordinada, de una acción deliberadamente deseada por el gobierno de Stalin. Claro. ¿Podemos hablar de que el comunismo, o lo que queda del comunismo, que no es mucho, está derivando hacia el estalinismo? Vamos a ver, es que hay dos facetas en esto. Por un lado, los partidos comunistas y la extrema izquierda siempre han mantenido una faceta de lucha antifascista. Claro, la situación que hay ahora mismo en Europa, con partidos patrióticos identitarios cada vez más fuertes, con mayor apoyo popular, recabando el apoyo de esa clase trabajadora que los comunistas decían defender, ha hecho que la retórica antifascista sea cada vez más agresiva. Entonces, dentro de esa retórica, Stalin y el Ejército Rojo son los vencedores del fascismo, son los héroes. Y eso ha hecho que la figura de Stalin ahora sea cada vez más reivindicada por parte de la izquierda. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el tema en Rusia. Por ejemplo, la guerra en Ucrania propagandísticamente se ha vendido como una guerra contra el fascismo. Y se está utilizando de nuevo otra vez la retórica soviética, ¿no?, de años pasados. Entonces, claro, la figura de Stalin también en ese sentido está siendo blanqueada por ese lado, ¿no? En el caso del Holodomor, mira, no hace ni 2 meses el embajador ruso en Polonia, en una entrevista decía que el Holodomor había sido debido al mal tiempo y a una mala gestión económica, pero que no había ninguna prueba que demostrara que Stalin había hecho nada en contra de los ucranianos ni era responsable de la muerte de más de 4 millones de ucranianos de hambre. Claro, esto es falso, esto es una falsedad. Lo cierto es que en el Holodomor el gobierno soviético bloqueó completamente la salida del territorio, aumentó la confiscación de alimentos, y de hecho aprovechó la situación para imponer una política de sovietización de Ucrania, se persiguió a la élite intelectual, a la Iglesia, incluso el Partido Comunista Ucraniano fue purgado, muchos de sus dirigentes acabaron en el Gulag o fueron ejecutados. Y se aprovechó realmente para eso, para acabar con lo que Stalin temía que pudiera ser un problema, que era el nacionalismo ucraniano. De hecho, en el Congreso de la Victoria, Stalin, en el año 1934, declara que el problema de Ucrania es la alianza del nacionalismo ucraniano con los imperialistas, ¿no? Entonces, como te digo, son esos dos factores. Por un lado, el factor ideológico por parte de los comunistas y, por el otro lado, el factor nacional en el caso de Rusia. Consta que a mí me parece que se tiene toda la licitud, no sé si la legitimidad, pero en todo caso el derecho a opinar sobre cuestiones históricas y sobre periodos históricos en función de lo que cada uno libremente, y después de, en fin, haber adquirido el conocimiento necesario, opine. El problema es que yo sí creo en ello, pero los que niegan el Holodomor normalmente no creen en ello y en cambio pretenden imponer visiones oficiales y canónicas de otros episodios comparables, por cierto, al Holodomor, ¿no? Es decir, el problema reside en eso. Pero bueno, se descubrió en marzo de 2009 una fosa, una cueva que albergaba varios miles de cuerpos de soldados asesinados junto con sus familias, con una gran cantidad de menores. Se estima que pudiera haber como unos 5.000 aproximadamente. Aparecieron desnudos, por cierto, asesinados a golpes, también asesinados con el pico, con golpes de pico de minero, de la minería, y cubiertos de cal, por cierto. Sí, es la conocida como la Cueva de los Horrores, es Udajama, en Eslovenia. Era una mina abandonada y efectivamente los prisioneros les desnudaron, les llevaron al interior de la mina y les mataron con armas blancas o con picos, ¿no?, de minero. Lo grave del asunto es que esto fue descubierto, fue publicado oficialmente lo que había sucedido en 2009, pero es que en 1989 un historiador esloveno publicó un libro denunciando esta masacre, ¿no? Norman Elelhak es un historiador además muy curioso porque él había trabajado, era militar, había trabajado en el servicio de contrainteligencia del ejército yugoslavo y, según sus mismas palabras, asqueado por la mentira en la que estaba viviendo, él abandona el ejército y dedica su vida a desenterrar crímenes comunistas, ¿no? Claro, como te digo, él presentó este libro en el 89, que posteriormente sería traducido al inglés. En inglés se llama Buried Alive, Enterrados Vivos. Pero las autoridades no hacen absolutamente nada. Porque es que además una gran cantidad de ellos fueron enterrados vivos, literalmente. Se los arrojó vivos a la cueva. En España hay algo parecido, en la cueva de Camuñas, por ejemplo, creo que es la provincia de Toledo, en La Mancha en cualquier caso, donde varios cientos de personas fueron arrojadas vivas a esas cuevas. Y otros, muertos después de haber sido asesinados por los milicianos revolucionarios o partidos de izquierda. Naturalmente para estos no hay memoria, ya lo sabemos, ¿no? Pero quiero decir que es una práctica que parece que cuenta con muchos adeptos entre determinadas inclinaciones ideológicas. Sí, no, es cierto que en Yugoslavia, en otras masacres que he estado leyendo, es cierto que no se suelen utilizar muchas veces las armas de fuego. Utilizan, por ambos bandos en este caso. Puedo decirte que desde mazos, armas blancas, incluso estrangulamientos. Es realmente curioso. No sé si es una especie de
crueldad por el odio étnico que se tenían, pero sí, realmente curioso. Realmente curioso. Bueno, se trata de croatas y eslovenos, de ahí quizá pues, los impedimentos que ponían para grabar todo esto, ¿no? En su mayoría fueron militares, pero también hay civiles y soldados alemanes claro, en esta sí, cueva. en esta fosa. Claro, vamos a ver, Croacia se convierte en un Estado independiente entre comillas, porque depende de Alemania, en el año 41, en abril del 41, después de que el eje venza a Yugoslavia. Entonces, se establece un Estado fascista que dirige Ante Pavelić y, bueno, pues lógicamente las fuerzas militares del Estado croata y sus fuerzas paramilitares, los Ustaša, pues participan activamente en la guerra contra los partisanos. Luego los Ustaša hay que decir que tuvieron un papel despiadado en una limpieza étnica contra los serbios y contra otras minorías, ¿no? Tan despiadado y tan brutal que incluso los alemanes y los italianos estaban horrorizados ante ciertas cosas que hacían, ¿no? El caso de Eslovenia, Eslovenia repartida, el norte de Eslovenia pasa a formar parte de Alemania, el sur pasa a Italia y un pequeño trozo que se une a Hungría. Entonces, tanto Italia como Alemania pues, organizaron sus propias unidades eslovenas, sobre todo unidades de policías o paramilitares, ¿no? La más famosa, la Guardia Nacional Eslovena, que su fundamento sobre todo en católicos anticomunistas. El caso es que, claro, cualquiera que hubiera pertenecido a esas organizaciones o hubiera pertenecido al régimen de alguna manera, hubiera colaborado al régimen, pues daba igual que tuviera que ver con algún crimen o que fuera una persona inocente. Era objetivo de los partisanos y en muchos casos era ejecutado sin ningún tipo de juicio, ¿no? Y esto también afectaba a las familias. Lelja que comenta una historia de una mujer, de una profesora de escuela, que en su caso su crimen fue que su marido había sido reclutado por la Guardia Nacional Eslovena. Estaba embarazada, pero bueno, la golpearon, la condenaron en la Plaza del Pueblo para que todo el mundo la viera y pocos días después la estrangularon. No, le hicieron cavarse su propia tumba y la estrangularon, ¿no? Para no gastar una bala. Entonces, este tipo de atrocidades en la población era desgraciadamente muy común. También la guerra partisana nunca es una guerra sucia, siempre es una guerra salvaje. Sí. Y en el caso yugoslavo fue un peor y podemos ver también incluso lo que pasó luego en los años 90, ¿no? Cómo ese odio seguía existiendo, sigue existiendo ahí. Y respecto a los soldados alemanes, pues evidentemente prisioneros de guerra que pues, no fueron tratados como tales. Fueron directamente asesinados. Nos queda menos de un minuto. La mayor fosa es la de Tesno. Parece ser que, bueno, que hay 15.000 cuerpos e incluso esto podría ser un mínimo, porque hay quien duplica esa cifra o quien la eleva por lo menos a 20.000. Huían de los partisanos hacia Austria para entregarse a los aliados, pero, cosa que hicieron los aliados en muchas ocasiones, fueron entregados a las tropas de Tito y bueno, su final fue pues el conocido, una muerte segura les aguardaba y la tuvieron. Sí, el tema es que, claro, los británicos sabían lo que les iba a suceder. Claro. De hecho, en muchos casos fueron testigos en casos de entregar con exciudadanos de la Unión Soviética que, vamos, no esperaron ni un minuto para empezar ya a ejecutarlos, ¿no? El destino de los prisioneros que habían pertenecido a Yugoslavia se decide en Yalta, a la vez que se decide también el destino de los que pertenecían a la URSS. Y claro, hay que tener en cuenta que hubo una huida masiva de gente huyendo del avance comunista. Te hablo de 100.000, 150.000 personas, puede que más, que huyen hacia Austria para entregarse a los británicos. Los británicos lo que hacen es entregarlos. Como decías, la mayoría sí, son croatas, eslovenos, también hay chetniks, que eran nacionalistas serbios, sí. Musulmanes bosnios, y evidentemente había muchísimos civiles. Las matanzas se llama la masacre de Bleiburg. Bleiburg es donde les entregan en Austria, donde les entregan a los británicos, a los partisanos, y las matanzas son de decenas de miles de personas, cifras desde 30.000 a 60.000 muertos. Hay 540 fosas en Eslovenia y, bueno, no solamente les matan allí, hay unas marchas, los llaman las marchas de la muerte, hacia los campos de concentración donde matan a muchísimos de ellos, ¿no? O sea, es una auténtica masacre. Muy controvertida. El año pasado la presidenta croata estuvo rindiendo homenaje tanto en Bleiburg como en Udajama, como en algunos otros lugares donde había habido estos asesinatos, pero en Croacia sigue siendo un asunto también bastante debatido y que causa muchísima controversia. Don Álvaro Peñas, muchísimas gracias por venir a contarnos este asunto verdaderamente terrible y truculento, desagradable, de actualidad, porque prácticamente no ha visto la luz en los medios generalistas, pero bueno, del pasado mes de agosto. Esperamos tenerle aquí para que nos cuente cosas, no sé si más agradables, pero bueno, en todo caso para hablar de todo este tipo de cosas de las que no se habla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Y nosotros nos vamos ahora al espacio de la hemeroteca. La señora de Iglesias ha dicho ¿qué es ser mujer? Bueno, pues ha dicho que ser mujer es saber que tienes riesgo de sufrir pobreza, que te va a costar el triple demostrar tu valía y que vas a cobrar menos por el mismo trabajo. Eso
es ser mujer, según Irene Montero. A ver, Irene, a ti te ha costado mucho menos que cualquier hombre llegar a donde has llegado, que sabemos cuál ha sido el camino y cómo lo has recorrido. Cobras muchas veces más que la media de los españoles y jamás has cobrado menos que un hombre por el mismo trabajo. No mientas, Irene. En cuanto al riesgo de sufrir pobreza, será el de tu asistenta, el de la criada o el de la pobre que te calentaba el coche por las mañanas para combatir el frío de Galapagar y a la que obligabas a hacer tareas que no le correspondían. Sí, esa que te denunció. Verás, Irene, ¿cómo va a consistir en ser mujer en las cosas que tú dices? Porque si así fuera, entonces tú no serías mujer. Deja de decir esas bobadas, que tenemos cosas más importantes de las que ocuparnos que las ocurrencias de una pijiprogre. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos que ocuparnos de irnos a publicidad. Volvemos enseguida. No se lo pierdan. Pues ya hemos vuelto. Sin duda uno de los problemas más inquietantes de nuestra sociedad, no el haber vuelto, sino lo que le vamos a contar ahora. Quizá por eso se oculta el problema o se le relega a las últimas noticias. Me refiero a la violencia que ejercen los menores contra otros menores, contra sus mayores, contra sus propios padres. La violencia juvenil no ha dejado de crecer desde 2005. Los crímenes cometidos por menores han pasado de una media en torno a los 50 durante la década pasada hasta los 83 en 2019 y se concentran en 5 provincias: Madrid, Barcelona, Baleares, Cádiz y Málaga, que acaparan casi el 70% de estos delitos. En términos generales, son los núcleos urbanos los que asisten a un crecimiento mayor, sobre todo en lo que hace a los robos con violencia. Pero los datos oficiales alertan del despunte de los delitos no asociados a la marginalidad, sino ligados a una deficiente educación, lo cual es cierto solo en parte. De hecho, la memoria de la Fiscalía General del Estado enfatiza el hecho de que en la capital los asesinatos han pasado de 12 a 20 en un año, si bien es cierto que el aumento está relacionado con la presencia de bandas latinas en las calles que suman casi la mitad de estas muertes. En los últimos 4 años han aumentado también los delitos sexuales cometidos por menores. En términos estadísticos, se había producido un lógico incremento cuando se elevó de los 13 a los 16 años la edad de consentimiento. Pero lo cierto es que una vez establecidos los nuevos parámetros, los casos de abuso sexual han vuelto a aumentar. La Fiscalía de Menores de Sevilla lo relaciona con el precoz consumo de pornografía. En todo caso, parece claro que se han extendido las conductas grupales de agresión, a menudo grabadas y exhibidas a terceros. En Madrid, de 67 agresiones sexuales, 11 se corresponden con menores de 14 años, y estos menores son también causantes de 47 de los 195 abusos sexuales. Niños de 11 y 10 años han agredido sexualmente a niños de 5 años. Los procedimientos por abusos sexuales entre menores han aumentado un 15%. Solo la violencia en las aulas permanece estable, pero por el contrario ha aumentado la violencia contra los padres. Esa violencia contra la propia familia, contra los padres y los hermanos, lleva agudizándose desde hace 15 años y no ha dejado de crecer. El pasado año alcanzó los 5.000 delitos, pero lo más asombroso es el escaso relieve que los medios dan a este tipo de violencia. La violencia de los menores pone de relieve a algunos de los peores aspectos de nuestra sociedad, desde el abandono a la sobreprotección de los menores. La creciente inestabilidad familiar, junto con unas políticas educativas cada vez menos exigentes en todos los órdenes, crean el marco perfecto para que el problema no tenga solución. Si a eso le añadimos que se trata de una violencia incómoda desde los presupuestos ideológicos hegemónicos, se comprenderá que apenas ocupe el espacio social que merece. Y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a doña Giovanna Carril, que sé que es uno de sus invitados favoritos. Me consta, porque me lo dicen, no es que yo me lo invente. Muchas gracias, para mí es un placer estar aquí. Igualmente. Bueno, empecemos por el principio. Hay un aumento generalizado de los delitos de menores y en alguna medida verdaderamente asustante. Sí, es así. Pero además en todos los ámbitos, ¿eh? Como decía el reportaje, no solo en el ámbito doméstico, sino en el ámbito en general. A ver, la sociedad ha cambiado y cuando la sociedad cambia eso tiene consecuencias. Comentábamos que desde hace unos 15, 20 años los niños están sin guía. Los padres se nos exige que seamos permisivos. De hecho, a los padres el Código Civil ya se nos permite rectificar con el castigo físico. Y con esto no estoy diciendo que la rectificación física en plan paliza sea una buena opción, pero el cachete correctivo de toda la vida está penado, o sea, está castigado. A los niños les hemos enseñado todos y cada uno de los derechos que les asisten.
todos. Obligaciones, ninguna. Entonces, ¿qué tenemos? Pues como diría una buena amiga mía, tenemos lo que hemos parido, pero lo que hemos parido como sociedad. Y además somos una sociedad ahora multicultural. Como decías, hay una entrada en el país de adolescentes, algunos de ellos como los MENAs, que no tienen pues una familia, que están controlados por el Estado, que viven en casas de acogida donde tienen unos amplios horarios para salir a la calle sin control, bandas latinas que se mueven en España como se mueven en sus países de procedencia, donde la sociedad de la calle es otra. Todo esto hace que la violencia se incremente. Ahora, sí que es verdad que hay incrementos en unos tipos de violencia y en otros no tanto. En violencia doméstica, por ejemplo, y en violencia sexual sí que ha habido un aumento que es brutal. De hecho, es muy preocupante. Muy preocupante. Y además, perdona Fernando, ¿sabes lo que más nos preocupa a los abogados? Que nuestro Código Penal no responde a esta realidad. Por mucho que haya quedado muy chiripitifláutico lo de la ley del menor, lo único que está haciendo es convertir a niños que ya cometen actos tan deleznables como violaciones y que son inimputables. Hay niños de 16, 17 años que cometen actos que son actos y delitos de adultos y que son criminalmente no responsables. Con lo cual tenemos lo que hemos cocinado. Bueno, estabas comentando precisamente la ineficacia de la ley. Es curioso, pero en esto pasa lo mismo que con la llamada violencia de género. Es una ley maravillosa, según dicen, a mí me parece una porquería, pero en fin, por tantos y tantos conceptos, me parece absolutamente indefendible, pero en cualquier caso es una ley maravillosa que contrasta con la realidad de las cifras que se publican, digo las que se publican, que muestran un incremento y tal. Y con la ley del menor pasa exactamente lo mismo. Es decir, es una ley magnífica que aplaudió todo el mundo, que parecía que venía a solucionar no sé qué, pero los datos de la Fiscalía General son demoledores. O sea, se ha incrementado y además se ha incrementado en un porcentaje enorme. ¿No vale la ley entonces? No. Además, muchos juristas, cuando se aprobó, advertimos de que esta ley iba a ser ineficaz y que traería problemas. De hecho, lamentablemente, el tiempo no solo nos confirmó, sino que además nos hizo sorprendernos a los que sabíamos de antemano que era ineficaz. No solo es ineficaz, sino que ha llevado a la gente joven a un estado social en el que ha perdido la deriva. Y nos preocupan ahora, que tienen 14, 15, 16, 17, 18 años, están cometiendo delitos y no son castigados. Pero a mí lo que me preocupa es, ¿qué pasará con estos niños del hoy dentro de 15 años, cuando sean adultos? Y les han enseñado a que pueden hacer lo que les dé la gana sin ser responsables. Muchos de ellos han matado y violado sin consecuencias. Pero así, como te lo digo, sin consecuencias. Sí, sí. ¿A los 35 años les vamos a explicar esto? No. El problema es que hay una generación que ha aprendido esto. Y estos son los casos más graves, pero es que luego tenemos el día a día en que se creen los dueños del mundo como nos creímos todos a los 17 años y a los 18. El problema es que a nosotros sí nos enseñaron a ser responsables de nuestros actos. Y cuando nosotros hacíamos una locura, lo hacíamos porque nos compensaba confrontándola con el castigo, pero asumíamos el castigo y sabíamos las consecuencias y las asumíamos, ¿no? La gente de mi edad, bueno, yo soy más joven que Fernando, muchísimo más, pero la gente de mi edad, de su edad, sabemos lo que es esto. Los niños de ahora no. A los niños de ahora les enseñaron a que si insultan a sus padres no pasa nada. Si pegan a sus profesores, no pasa nada. Si el responsable civil subsidiario son sus padres, claro. ¿Qué les vamos a contar? Esta es la sociedad que hemos creado. Pero es que esto no es lo peligroso. Lo peligroso es dentro de unos años. Eso es lo peor, Fernando. Sí, sí, sin duda ninguna. Voy a dar un salto al otro lado del océano porque ha estado de moda, digamos, de actualidad. Las noticias de Estados Unidos este verano, todos sabemos lo que ha pasado, Black Lives Matter, etcétera, la cuestión de la diferencia en cuanto a la delincuencia en Estados Unidos entre comunidad negra, blancos, etcétera. Sí que es verdad en Estados Unidos que es mucho más alta, se multiplica por 6 o 7 la delincuencia cometida por negros en comparación con los blancos.
Y los sociólogos norteamericanos lo achacan esencialmente al hecho de que los negros no se crían en familias estables. Generalmente la figura del padre no existe. Están solo con una madre, las madres son madres solteras, en una proporción asustante de los casos, creo que un 80-85%. Desde luego es algo absolutamente desproporcionado. La cuestión es que tenemos también la sensación de que aquí se repite un poco ese fenómeno. No en tan gran medida, porque tampoco la situación es la misma, pero en general esa violencia tiene que ver con la desestructuración familiar, pero solo en parte. Sí que lo tenemos, y tan grave como en Estados Unidos. Solo que aquí, en España, tenemos la desgraciada costumbre de que todo aquello que no encaja con el gobierno de turno lo tapamos. En Estados Unidos, como tú bien dices, hay esta situación con respecto a la población negra. Aquí la tenemos, por ejemplo, con los hijos de padres divorciados. Tenemos a unos niños que durante 20 años han permanecido al cuidado únicamente de sus madres. Tenemos niños que han sido instrumentalizados en los procedimientos de divorcio. Han creado monstruos, les han hecho, o el padre o la madre quien instrumentalizase, en este caso, lamento decir, aunque me van a criticar, que eran acciones mayormente cometidas por las mujeres. ¿Por qué? Porque eran las que optaban a una custodia exclusiva. Los instrumentalizaban. Con los niños iba la pensión y la casa. ¿Qué hacía esto? Que los niños se sentían importantes. Si quieres vivir en la casa, si quieres que yo diga que quiero ir contigo, tienes que comprarme un móvil, comprarme una moto, no castigarme, porque si me castigas, me voy con papá. Entonces, ¿qué hemos generado? Tiranos, emperadores. Así es. Eran los niños los que mandaban. Yo ahora me encuentro con hijos de personas que se divorciaron hace años, que muchos de ellos ahora se han convertido en delincuentes juveniles. Es más, muchos de ellos, las madres que solicitaban las custodias, acabaron interponiendo modificaciones de medidas porque los niños, cuando crecían, se rebelaban contra ellas y llegaban a agredirles. Crearon tal monstruo, les hicieron sentirse tan importantes, les hicieron sentir que tenían tanto poder, que cuando tenías 8, 9, 10 años los controlaban. Y al hilo de esto que acabas de comentar, ¿tendrá alguna relación quizá con el hecho de que hayan convertido a los niños en verdaderos tiranos, en verdaderos emperadores, como has dicho, el hecho de que haya un menor número de niños, es decir, el caso del hijo único, por ejemplo, o el caso de que, en fin, que haya muy pocos hijos por familia? Claro. Si la mayor parte de las parejas que se divorciaron entre el 2000 y el 2020 tienen una media de 1,5 niños. Claro. Es decir, se oscilan entre 1, 2 niños. Entonces, imagínate el poder que estás dando a un niño. O sea, ningún padre divorciado castiga a su hijo, y menos en medio de un procedimiento de divorcio. Porque los niños mandan, los niños tienen poder de decisión, pero estos niños luego, cuando llegan a la vida adulta, nadie les ha enseñado que no hacen así y tienen lo que quieren como en casa de mamá o papá. Pero nadie ha pensado en esto. Y en los juzgados seguían dando custodias exclusivas y seguían dejando chantajear que esos niños chantajeasen a sus padres y al sistema judicial, que manda narices, Fernando. O sea, niños de 10 y 12 años toreando a jueces, padres, fiscales y abogados. Esta es la España de hoy. Que una gran parte de esos niños son niños que se han convertido en personas agresivas en su adolescencia y en su preadultez. Sí. ¿Que hay estadísticas? No. ¿Que los abogados de familia lo sabemos porque se hace un seguimiento de estos casos y luego hay modificaciones de medidas? Sí. Claro, es que eso es una realidad. Eso tiene que generar en una persona una enorme frustración, lógicamente, el haber sido educado con la satisfacción de sus últimos deseos y de repente salir al mundo real y ver que el mundo no es así. Iba a decir desgraciadamente, pero creo que claro, afortunadamente no es así. Mamá se rinde a tus pies porque eres lo más bonito del mundo. E incluso a veces para papá también eres lo más bonito del mundo. El problema es que cuando sales a la vida real eres nada. Claro. Eres nada, no eres un dios, como te habían hecho creer. Y tampoco te han enseñado a gestionar la frustración. Por eso. Y eso genera una indudable agresividad que muchas veces se dirige contra los padres. Sí. La violencia contra los padres es una de las violencias de los menores más silenciadas, porque los padres lo ocultan, se avergüenzan, sobre todo los papás. Claro.
más que en las mamás, es curioso, hay como una especie de doble vertiente. Los papás se avergüenzan y no quieren denunciar. Las mamás quieren denunciar como para instrumentalizar el sistema judicial de te voy a dar una lección porque denuncio, pero luego cuando llega el momento no quieren declarar. Entonces, también, ¿sabes qué pasa? Yo hay veces que también los entiendo. El problema es que en España no hay recursos. Los protocolos que hay para las mujeres maltratadas, todos esos cientos y cientos de millones, pues el problema es que para las familias que sufren estos casos no hay tantos recursos. Hay padres que denuncian a sus hijos porque llegan a encontrarse en situaciones donde yo he defendido a unos padres en que su hijo le puso un cuchillo al cuello a su padre. No había un centro. Es decir, o se ponía en un centro de menores o una casa para reeducar. No había plaza, tenían que esperar y se tenían que llevar al niño a casa después de haberle denunciado. ¿Cómo gestionas tú esto? Eso es un infierno, claro. Fernando, claro, es que hay padres que no lo dicen, pero duermen con cerrojos en su habitación y que reciben palizas y que les roban dinero, les chantajean. Es decir, cuando yo te cuento lo de este cliente al que le pusieron el cuchillo en el cuello, es porque el padre no quería darle 20 euros para comprar porros. Es que... Es verdaderamente trágico y hace no mucho ha habido un caso de un chico que apuñaló a su madre, que creo que era brasileña, y se marchó, se bajó al parque a echarse un cigarrillo, ¿no? En fin, doña Giovanna, pues un tema terrible, un tema triste, se nos ha pasado el tiempo volando. Agradecerle profundamente que esté con nosotros y que espero que le veamos muy pronto también por aquí, porque ya le digo que es uno de nuestros personajes y de nuestros invitados, desde luego, preferidos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y nosotros nos vamos hoy con la frase del día que tiene que ver con esto, una frase ligeramente optimista, pero bueno, de la que habría que tomar nota, y que dice: educad a los niños y no tendréis que castigar a los hombres, y es de Pitágoras. Muy buenas noches.